Como todos sabemos, el 6 de octubre fue otorgado el Premio Nobel de Literatura del año 2022 a la francesa Annie Ernaux por, cito, el coraje y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, los extrañamientos y las restricciones colectivas de la memorial personal. Dejo de citar. Y según señaló el panel que la eligió por su obra intransigente de 50 años, que explora una vida marcada por grandes disparidades, desigualdades en cuanto a género, clase, etc. Ernaux tiene ahorita 82 años y se convierte así en la 17ª mujer que gana el premio, considerado el galardón más importante de la literatura mundial desde su creación en 1901. Voy a hacer una pequeña reseña de sus obras por orden de publicación, ¿ok? En Francia. Las he leído casi todas. Los relatos son cortos, de 50 o 100 páginas la mayoría, escritos como si fuera un diario, gran parte de ellos, así que no ocultan nada. Y nada más, vamos a ello. Los armarios vacíos, del año 1974. Es una novela que enmascara, creo yo, la experiencia de la propia autora cuando se sometió a un aborto, porque así empieza de frente. Nos habla de estar atrapada entre dos realidades, la de sus padres, gente pujante, trabajadora, poco instruida, pero que se rompen los lomos para que su hija tenga lo que la vida les negó a ellos. Y por otro lado, la realidad burguesa, ¿no? Como la autora describe, de gente educada, culta y que hace trabajo intelectual para lo que ella misma se está formando. No hay marcha atrás, ella lo sabe, pero eso la molesta porque le nace un sentimiento de culpa por tener una incapacidad tremenda de mostrarse agradecida con esos padres que se lo merecen todo y que ella desprecia por su origen. Es una narración en primera persona muy cruda, sin adornos y sin autocensura. Nos sirve para reflexionar sobre nuestras propias experiencias cuando la dureza de nuestra realidad nos conduce a la violencia de los sentimientos. Y la liberación de ese círculo vicioso no es otra cosa que la educación. La mujer helada, 1981. Pone sobre la mesa lo que significa para una mujer el embarazo y el desarrollo profesional. Actividades muchas veces antagónicas para una mujer, sobre todo para las que están en la vía rápida del desarrollo profesional y deben competir por un lugar. Frecuentemente tienen que bajar la velocidad o salir de esa vía cuando llega el momento de la reproducción, porque un bebé es absolutamente dependiente de su mamá. Y que es algo que no experimentan los varones por su propia naturaleza. Lo único que pueden hacer ellos es compartir esa responsabilidad lo más que puedan o hasta donde la nueva mamá se los permita, ¿verdad? Nuestra protagonista, que es la misma autora, se siente miserable por afrontar esa nueva responsabilidad, tal vez porque nunca estuvo preparada para ella o porque siempre sintió que debió dar algo a cambio. Mejor dicho, significa que ella sentía que tuvo que perder parte de su libertad. Y nada, de eso se trata. Nos deja con una pregunta al final, ¿no? ¿Todas las mujeres se sienten así con la maternidad? El lugar, 1983. Ernaux se dio a conocer con esta novela en el año 1983, con el mismo estilo que la acompañaría siempre. Vivencias universales, prosa llana, conocimiento del ser humano, crítica a la burguesía porque es una mujer de izquierda, etc. En esta ocasión nos muestra el ascenso social de ella y de sus padres. Describe con mucha ternura a su padre y su orgullo cuando ella pasó el examen de capacitación de Lyon para ser profesora. Pero por desgracia, él muere a los 2 meses de ese acontecimiento tan importante. Y eso la instó a escribir sobre su padre, la movilidad social que experimentó gracias a su propio esfuerzo y tesón, y también reflexiona sobre lo que significa esta movilidad para quienes la logran. Ella sentía rabia y una especie de vergüenza cuando logró ser profesora y alcanzar un nivel socioeconómico mejor gracias a todo el sacrificio de su padre. Por tanto, no se creía merecedora de ser una nueva burguesa, clase que despreciaba, porque ellos siempre los habían despreciado a ellos, ¿no? A su familia. Y su familia venía de un estrato social muy humilde, pujante y sobreviviente a 2 guerras mundiales. Pero su padre siempre supo que su hija estaba para más y no tenía reparos en decírselo. Le decía, los libros, la música,
Eso está bien para ti, yo no los necesito para vivir. De manera que un padre siempre se traza una misión en la vida, ¿verdad? Que casi siempre consiste en que sus hijos sean más que él, sepan más que él y tengan más que él. Y bueno, el padre de este relato no era diferente. Esta obra es un reconocimiento a todo ello. Una mujer, 1987. Ya no volveré a oír su voz. Fue ella, con sus palabras, sus manos, sus gestos, su manera de reír y de caminar, la que une a la mujer que soy con la niña que fui. He perdido el último vínculo con el mundo del que he salido. Como la autora dice, esta no es una novela ni una biografía, es algo que está entre la literatura, la sociología y la historia. Es un escrito muy sentido sobre lo que significó su madre y perderla aún estando viva debido a la enfermedad de Alzheimer, una cruel enfermedad que nos roba en vida a quienes amamos sin poder recuperarlos jamás. 5 estrellas, simplemente una joya. Pura pasión, 1992. La autora es brillante para colocar sus títulos. No se anda con rodeos De fumando espero al hombre que yo quiero. Nah. Pura pasión. La historia de su affair con un hombre casado. Fin. Mismo estilo, prosa sin aspavientos, una bitácora de esa etapa de su vida. Nos muestra a una mujer gozosamente débil, sin rastro de contrición ni arrepentimiento. Es la pura pasión que siente por un hombre casado en una relación descarada y clandestina. Contradicción. Por otro lado, él estaba en otra. Solo consiguió un juguete de lujo que le duró hasta cuando él lo quiso. Miren, hasta cierto punto de un patetismo insufrible, la verdad. La vergüenza, 1997. Este relato nos habla del hecho que marcó a Ernaux cuando estaba a punto de cumplir 12 años, cuando su padre intentó matar a su madre con un hacha. La obra inicia con este suceso, de frente y sin anestesia. Por eso me gusta esta autora. A pesar de su prosa planita y su temática autobiográfica, sus obras son breves y van al punto. Desde que uno lee los títulos que elige, estos son precisos y sin ambajes. Al pasar de los años, ella se dio cuenta que aquello que sucedió no podía seguir contándolo con sus allegados como algo muy casual, como si nada, porque era algo muy difícil de asimilar. Ni siquiera ella pudo digerir esa escena de terror y los demás mucho menos. De manera que el eje de esta novela creo que es la sanación. Para ello nos detalla los códigos de conducta y normas sociales imperantes en ese momento, cuando ella era una niña y luego cuando ya era una jovencita de colegio privado católico, para poder comprender la idiosincrasia de todo su entorno. Fue mucho más duro cuando comenzó su educación y empezó a cultivarse. Sentía que vivía en 2 mundos, pero lo que pasó no pertenecía a ninguno de ellos, una violencia brutal. Y todo eso en su sistema mental le provocaba como una gran vergüenza, una gran indignidad. Mi impresión es que Ernaux escribe como un mecanismo de defensa para sacar conclusiones sobre lo sucedido y ayudarse a sí misma a procesarlo. El recuerdo también es una experiencia que podemos aprovechar y sacarle el jugo porque tiene algo fundamental, la distancia. Sin embargo, a pesar de haber puesto esa escena en palabras, para ella sigue sin tener significado. La locura y la muerte raramente tienen alguna lógica para los seres humanos, ¿verdad? Y bueno, para terminar, la autora reconstruye sus universos personales, como son su hogar, su trabajo, la tienda de sus padres, ella trabajaba ahí, los clientes, su colegio privado, sus compañeras, las reglas de urbanidad, etcétera, con una gran maestría. Su lectura es recomendable. No he salido de mi noche, 1997. Una madre, una hija y el Alzheimer. Annie Ernaux no escribe literatura, ella no sabe hacerlo, ella quiere salvarse y comprender. ¿De qué manera? Escribiendo un diario. En este caso, de la decadencia de su madre por esta terrible enfermedad. Día a día nos narra su estupor al ver el deterioro de la mujer fuerte que conoció y que veló por su vida. Fue una experiencia tremenda y muy dolorosa. Es un relato brutal y muy sentido. El acontecimiento del año 2000. Nuevamente la narración en primera persona sobre la experiencia de su propio aborto.
un suceso narrado de manera brutal, sin guardarse absolutamente nada, con una crudeza tremenda, pero verdadera. Creo que debería ser lectura obligatoria para todos los sectores de la sociedad, sobre todo para quienes se oponen al aborto legal en países en vías de desarrollo donde muchas mujeres no tienen acceso a una educación sexual de calidad, por culpa justamente de aquellos sectores conservadores donde todo es tabú. Y si es que tienen una correcta educación sexual, no tienen posibilidad de acceder a métodos anticonceptivos. Da para una gran reflexión y para mucho debate. La verdad, la recomiendo. Perderse, 2001. En lo personal me divertí muchísimo al leer este relato. A ver, se trata sobre la obsesión absoluta y hasta el ridículo de Ernaud con un diplomático ruso que se parecía a Alain Delon. Imagínense ustedes. A lo largo de este relato vamos a poder apreciar que esta obsesión se convierte en un arma de autodestrucción masiva. Angustia permanente, sufrimiento permanente a cambio de un par de horas de buen sexo y nada más. Es como si fuera un manual de lo que no hay que hacer. Es el lado oscuro de ser la otra. O sea, es tan agobiante y ridícula que resulta divertida. La mujer estaba tan ilusionada con este tipo al comienzo que no se daba cuenta de que era un farsante, un mujeriego, un sinvergüenza con calzoncillos de viejo. Es desesperante, porque nosotros como lectores sí lo vemos y ella no lo puede ver. Y la pobre sufría y sufría y se cuestionaba y se preguntaba y ella misma se respondía hasta que sonaba el teléfono y de rodillas otra vez. Ay, no, es que no. Es como, a ver, es como si esta mujer le pidiera a Dios, pues, no sé. Señor, mándame una señal. Y Dios le manda un cataclismo. Está con el agua hasta acá y ella sigue diciendo: Señor, mándame una señal. Hermana, date cuenta, despierta, Reacciona. No te quiere. No. Es que te dan ganas de agarrarla a cachetadas. Lo mejor es que tiene partes muy divertidas. Cuando ella como que ya está abriendo los ojos, se da cuenta que es un tipo con una doble moral asquerosa. Todavía existía la URSS en aquella época. Era un diplomático marxista del partido, por supuesto, a quien le gustaban los autos deportivos, la ropa carísima de marca, se la compraba en cantidades industriales y se le enseñaba así, la ponía encima de la cama. Un cero total, loser. Mientras que el pueblo ruso hacían cola hasta para ir al baño, hasta para comprar pan. ¡Ah! Pero luego lo lapida cuando nos habla de sus calzoncillos de viejo que no sostenían nada, con el elástico vencido en la parte de atrás. Miren, es tan ridícula que da un giro de 360 grados para llegar al mismo punto y convertirse en divertida. Así que nada, la recomiendo. La ocupación, año 2002. Nuevamente, los celos. Transitas un camino que tú mismo fuiste haciendo, ¿ok? Privilegias la libertad ganada después de 16 años de un matrimonio fracasado. Das por sentadas muchas cosas, tienes la vida bajo control hasta que un día la sensación de catástrofe lo invade todo porque un elemento nuevo hace acto de presencia. La otra que ocupa tu lugar y te desplaza. Y bueno, esto desencadena una paranoia espantosa en la autora que solo vivía y veía su vida a través de ese filtro, el de la otra. Pero a la vez temiendo que se transparentara todo su desamparo de mujer sola a quien ese hombre ya no quería. Y lo que más la aterraba era que su deseo de que la siguieran amando quedara en evidencia. Esta es una reflexión sobre los celos y la paranoia a la que se puede llegar. El uso de la foto del año 2005. Este es un proyecto íntimo de pareja, conservar una huella de las horas precedentes. Es un relato narrado a dos voces, dos puntos de vista, dos sensibilidades distintas, dos amantes. La estructura está formada por una suerte de fotografías.
Un momento antes del sexo, pero captado después. Cada foto es un capítulo, un análisis de la vida, un recuerdo, un significado, un testimonio tangible de lo que vivieron en cada encuentro, contado en la voz de A, Annie, ella, y en la voz de M, él. Asimismo, la narración nos cuenta sobre la enfermedad de ella, cáncer al seno, la aceptación de ambos, la lucha de ella y al final su triunfo sobre la misma. Y esos momentos con M plasmados en una foto significaban amor, sí, pero también vivir por encima del cáncer, por eso eran tan intensos. Esas fotos, que para el ojo exterior podían ser solo cosas tiradas en el suelo, para ellos eran recuerdos infinitos y reflexiones muy profundas. Eran todo lo que sucedió antes, durante y justo después de su unión. Una estructura nunca antes vista en su producción, muy original y sobre todo una obra con mucho feeling, con mucho sentimiento. Los años 2008. Esta obra es la más extensa de la autora, 336 páginas, y opino que es la más interesante y la más importante de Annie Ernaux. Es su libro más político. Está escrito en forma de crónica de todos los cambios de la sociedad francesa de posguerra bajo su óptica de mujer de izquierda. Encontramos dos tipos de narrador. Uno, que lo hace en tercera persona del singular, que nos habla de ella y de su vida a través de los años. Vemos la historia de Francia a través de sus ojos. Y la otra en primera persona del plural, nosotros. La hace Ernaux para hablar colectivamente, como representante de su generación y dándole voz a quienes no la tienen. Es una obra muy completa, narrada de una manera magistral, fiel a su estilo, directo al grano y muy amena también. Y esta obra en particular la acercó a nuevos lectores y dejó de ser considerada una escritora menor y una paria de las letras francesas que solo sabía escribir diarios, ¿verdad? Como ella misma lo dijo, la escritura es un acto político que abre los ojos a la desigualdad social. Y así escribe. Creo que por ese enfoque no pudieron comprenderla al comienzo de su carrera. Creo que es su mejor libro, sin lugar a dudas, para leer y releer, porque siempre descubriremos algo nuevo, sobre todo de la política de aquella época. Altamente recomendable. Mira las luces, amor mío, del año 2014. Como una clienta anónima, Annie se paseó durante un año en el mercado que ella frecuentaba para hacer una especie de captura impresionista de las cosas, de las personas, de los ambientes. Así nace este libro. Es tan simple como describir las cosas que vemos en las grandes superficies, como en un hipermercado. La autora nos conduce con su estilo tan particular a través de su diario para captar la vida que transcurre en un mercado y la presencia del mundo que ahí encuentra. Es una muy buena observadora, se da cuenta de muchas cosas, como por ejemplo que el arte de los hipermercados es hacerte creer que son una institución benéfica, ¿no? Eso es lo que ella opina, que somos una comunidad de deseos y no de acción, que hay productos que presumen de una calidad que no tienen, ¿da? Y lo más importante es que dentro de un mercado todos somos iguales, a pesar de nuestra diversidad étnica, religiosa, cultural, etc. Nos muestra un mundo de contrastes también. Por ejemplo, en la sección librería no hay ningún vendedor, apenas uno, pero hay muchos más en la de tecnología. O cuando se preocupaban más por los dulces robados que por las revistas y libros deteriorados, a pesar de la prohibición de leerlos. Resalta algo que todos sabemos, pero que tenemos muy interiorizado, y es que un mercado tiene reglas implícitas de un civismo consumidor. El balance perfecto entre los derechos, o sea, rechazar un producto defectuoso, verificar el comprobante de compra, etc., y los deberes. No colarse en la fila, respetar la fila preferente, no maltratar a la cajera, etc. Annie Ernaux aprendió cómo es medida la productividad de las cajeras y también nota que su desaparición progresa. Finalmente, la conclusión es que todo evoluciona. Por eso es interesante registrar el presente. Ver para escribir es ver de otra manera. Es muy interesante. Memoria de chica del año 2016. Desproporción insólita entre la enorme influencia en la vida de la autora
del hecho de pasar 2 noches con su primer hombre y la nada de su presencia en la suya. Nos muestra la línea tan fina entre violación y consentimiento implícito, más sus efectos devastadores. La autora, con esta mirada hacia adentro, no construye un personaje de ficción, sino que deconstruye la chica que fue. Brutal. Las obras que no he leído porque nunca las conseguí son Diario de la Fuera de 1993, La vida exterior del año 2000 y La otra hija del año 2011, que habla de su hermana que murió siendo muy chiquita, creo que de difteria, y eso también fue una experiencia que marcó a sus padres y la marcó a ella también. Las 2 primeras novelas se tradujeron al español en el 2015 y salieron juntas en un solo volumen. Las que no se tradujeron al español fueron Esquildy Souriant de 1977, L'Atelier Noir del 2011 y Écrire la vie del 2011 también. Su próxima obra se llamará El hombre joven y adivino qué nos contará de su hijo. Mi opinión. Miren, yo creo que la literatura debe hacerte reflexionar, por supuesto que sí, pero también soñar, reír, llorar, aprender, cambiar. Debe tener la capacidad de transportarnos a otros mundos, a otras épocas, de desconectarnos por un momento de nuestra realidad para conectar con otras totalmente distintas. Si la historia es buena, te dejas llevar por ella y así pasar un rato memorable y único. La obra de Annie Ernaux es importante porque, como la academia dice, se enfoca en las desigualdades sociales. Un clásico discurso político de izquierdas. También se enfoca en las miserias y en los cambios sociales. Ya. Es decir, es una obra tremendamente política, pero creo que como literatura no alcanza. Está bien, puedes hacer un diario de tu vida, pero ¿eso es lo único que me vas a dar? Además, sus libros me parecen algo repetitivos. Los armarios vacíos y el acontecimiento tienen casi la misma temática. Una mujer y no he salido de mi noche también es sobre su madre y el Alzheimer. Pura pasión y perderse igual, su affair con un hombre casado. Quiero decir, y ya con esto termino, creo que para ganar un Nobel hacía falta más. Lo único que pido es que este tipo de premios se acerquen mucho más a la literatura. Esa es mi opinión. Así que eso es todo por hoy. Pásenla lindo y hasta una nueva reseña. La próxima será, voy a hacer todo lo posible por hablarles sobre el premio, las ganadoras, la ganadora y la finalista del premio Planeta de este año 2022. Así que hasta una nueva reseña. Chau.